Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer especialmente a Hackers por la invitación cursada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de compartir algunos minutos, algunas reflexiones con ustedes, más no sea por video, sobre justamente algunos temas de actualidad que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. En particular, van a estar debatiendo sobre el problema de las noticias falsas o fake news, un tema que ha cobrado actualidad en varios lugares del hemisferio y del mundo por la diseminación de noticias falsas, de propaganda, etcétera, a través de las redes sociales y la incidencia que puede tener esto en el derecho a saber, a conocer de la población. Obviamente siempre existió la propaganda de parte de gobiernos, de movimientos políticos, de movimientos sociales, etcétera, y es una forma de algún modo legítima y protegida por el derecho a la libertad de expresión, pero también es cierto que la desinformación no es buena para una sociedad democrática. Cuando una sociedad o le falta información, o está desinformada, o está presa, digamos, de la falta de pluralismo informativo, bueno, tenemos una sociedad que va a tener problemas a la hora de participar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de controlar a los gobiernos, a la hora de ejercer el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva. ¿Cuál es el fenómeno que están viendo por lo menos los expertos en materia de libertad de expresión, los periodistas, los académicos y también los relatores y relatoras en este tema? Si bien no es un fenómeno nuevo, está potenciado justamente por la economía en red y por la información en red que permite Internet, que es un lugar, digamos, maravilloso que ha potenciado la posibilidad de ejercer la libertad de expresión, y eso no hay que perderlo nunca de vista. Pero bueno, hay algunos fenómenos nuevos, gente que inventa medios de comunicación para inventar noticias para lucrar con esto. Es un fenómeno que tal vez en la época, digamos, analógica no existía, porque claramente los medios de comunicación estaban identificados, la credibilidad de los medios de comunicación era un aspecto y es un aspecto central de los medios tradicionales, y bueno, cada uno elegía a través de qué medio informarse, más allá de las discusiones que siempre hubo sobre la mayor o menor cantidad de medios y la mayor o menor diversidad y pluralismo en una sociedad determinada. Ahora, que haya un grupo o que haya gente que invente medios, que falsifique medios de comunicación para falsificar noticias, para difundirla, y que haya una industria de la publicidad y en fin, incluso los intermediarios que estuvieran consciente o inconscientemente, ¿no? Obviamente sin intencionalidad, pero alimentando este tipo de fenómenos, es una preocupación. Y luego hay un combo de cuestiones que se suman a esta situación de la fake news. No es solo este problema aislado. También tenemos el tema de que hay gobiernos que han tomado el control de los medios públicos y los han transformado en medios gubernamentales de propaganda nacional, de propaganda ideológica, etcétera, de forma abierta, ¿no? Y los utilizan incluso para hostigar a los medios de comunicación, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a opositores, etcétera. Y este fenómeno está creciendo en distintos países, incluso en nuestra región y en varias partes del mundo. Por lo tanto, esto se suma, ¿no? Noticias falsas por un lado, alimentadas por digamos, en fin, la publicidad a través de algoritmos y digamos estas nuevas disposiciones o decisiones tecnológicas, y por otro lado, desinformación del gobierno, ataques a los periodistas, etcétera, y el uso perverso a veces de este nombre, de esta etiqueta fake news, para descalificar a quienes hacen buen periodismo y a quienes informan. Hemos visto varios presidentes que justamente en estos días acusan directamente a los medios más serios de ser fake news o de hacer fake news o de producir fake news. Por lo tanto, tenemos una suerte de tormenta perfecta en este momento en el mundo con este tema. Debido a esto, los relatores de libertad de expresión, en nuestra declaración conjunta para el Día Mundial de la Libertad de Expresión, hemos emitido una declaración sobre fake news y el tema de la desinformación. Y hemos señalado, creo que algunas cosas importantes. Creo que la primera es la preocupación general que existe por este tema. La segunda es las distintas categorías y formas de desinformación que existen, que yo me acabo de referir brevemente, pero creo que la sociedad civil tiene
también una obligación en este sentido de educar, promocionar y estimular estas diferencias. Es decir, bueno, este es un fenómeno complicado, este es un fenómeno que tiene que ver con las obligaciones de los estados de difundir noticias o información veraz, porque los estados sí tienen que conducirse en forma rigurosa, por supuesto, y estos son medios tradicionales que tienen una línea editorial, que eligen su línea editorial, que hacen periodismo, que eligen el punto de vista, que eligen las perspectivas, y obviamente tienen algunas obligaciones, por supuesto, éticas respecto a la comunicación, pero hay un margen para justamente también el error y también la rectificación de información, porque si le exigimos a todo el mundo que solo puede publicar información veraz y objetiva, tenemos otra clase de problema, y es el problema del control estatal de la comunicación. Y finalmente los relatores lo que hacemos es sugerir algunas soluciones para esta situación. La primera es respecto a los estados, porque los instrumentos internacionales que dan vida justamente a las relatorías, a los órganos de protección de los derechos humanos, tienen que ver con instrumentos internacionales, tratados, declaraciones que han consignado, que han firmado y que han ratificado los estados, y son los obligados a título de, digamos, del derecho internacional. Y por lo tanto los estados tienen algunas obligaciones claras en esta era. La primera es justamente estimular y promover un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión, libre de amenazas, libre de señalamientos y estigmatizaciones, etcétera. La segunda es fortalecer los medios públicos, pero con un mandato de interés público, y no con un mandato de defender a un gobierno o a una idea nacional, etcétera, que en general, digamos, es la idea de bastardear a los medios públicos y convertirlos en meros instrumentos de propaganda. La tercera cuestión es el uso del derecho penal. Hay que tener mucho cuidado de que, obviamente, en nombre de la información objetiva, la información veraz, no se establezcan nuevas sanciones penales contra las cuales el derecho internacional siempre ha dicho claramente que son desproporcionadas para controlar los temas o resolver los conflictos que puede generar la libertad de expresión, y por lo tanto, digamos, no generar nuevos tipos penales abiertos o ambiguos que prohíban, por ejemplo, la difusión de noticias falsas, etcétera, o que las penalicen, porque esto puede terminar justamente en una cacería de brujas y de aquellos que justamente quiere silenciar algún gobierno, y también en el flujo, puede incidir negativamente en el flujo informativo. También tener claro que hay mucha gente que reproduce noticias falsas sin saberlo, porque obviamente le creyó a esa noticia falsa, a ese medio falso, o era verosímil, o tenía apariencia, mejor dicho, de verosímil, aquello que se publica y se replica. Y eso no puede generar responsabilidad, porque obviamente estaríamos empezando ya a penalizar el mero compartir información, ¿verdad? Entonces también hay que tener un aspecto central en esto. Lo otro importante, creo que por primera vez los relatores reconocen en un instrumento internacional como una declaración conjunta que los intermediarios en Internet tienen una responsabilidad hoy mayúscula en el ejercicio de la libertad de expresión, en el hecho de buscar información en Internet, de compartir información, etcétera, y que por lo tanto hay algunas garantías que tienen que tener, como la no responsabilidad por reproducción de información a través de las plataformas. Eso reiteramos un principio que ya se había establecido hace algunos años, pero también tienen la necesidad de contribuir con la información de calidad, y esto tienen en sus manos unas herramientas tecnológicas muy poderosas que tienen que poner a disposición del público. Por ejemplo, herramientas tecnológicas para ayudar a identificar noticias falsas, a que el público pueda cuestionarlas, a que el público pueda llamar la atención sobre la veracidad, por ejemplo, de alguna información o la calidad de la información o del medio, ¿verdad? Lo otro es también ser transparentes en cuanto a las decisiones que pueden afectar el flujo informativo a través del uso de algoritmos y de mecanismos automatizados. Y en este sentido le reclamamos a los intermediarios del sector privado de Internet que tenga justamente una transparencia mayor con ese tipo de decisiones y que pueden afectar el alcance que podemos, digamos, y la posibilidad de buscar información.
Y también en otro sentido, revisar los mecanismos de publicidad automatizada, etcétera, que benefician o que premian a los que producen noticias falsas. Eso no puede, me parece que ser, y pese a que obviamente nosotros no le podemos indicar al sector privado como a los estados un curso de acción concreto, sí tenemos que llamarles la atención sobre la necesidad de buscar que los mecanismos de asignación de publicidad en Internet vayan a beneficiar a la información de calidad o a los medios que invierten y que financian de algún modo el hecho de que nosotros tengamos información de calidad a disposición. Entonces es una declaración conjunta, es una declaración conjunta compleja con muchos capítulos y distintos actores involucrados, y los animo y los felicito por el hecho de poner este tema sobre la mesa en América Latina, pero también los animo a utilizar esta declaración conjunta para sus discusiones, reflexiones y para las recomendaciones que la sociedad civil puede realizar a quienes trabajan en los temas de información, circulación de información de interés público en Internet. Muchas gracias, un saludo a la distancia.